Es diciembre de 2003 y el soldado Joe Darby ha encontrado un CD con la palabra fotos en su escritorio de la cárcel de Abu Ghraib en Irak. Darby piensa que el disco contiene fotos turísticas que quiere enviarle a su esposa, pero cuando descomprime el único archivo almacenado en el disco, se encuentra con más de 2000 imágenes que lo dejan con el estómago revuelto. Un hombre encapuchado con cables eléctricos conectados a sus dedos, perros endemoniados a centímetros de prisioneros y un soldado de aspecto risueño posando una y otra vez con el pulgar levantado en las escenas más retorcidas que el mundo jamás haya visto. Esta es la historia del zip prohibido de Abu Ghraib, el secreto más retorcido del ejército de Estados Unidos. La chica rubia de las fotos era la soldado especialista Sabrina Hartman. Hartman tenía un solo trabajo en la prisión de Abu Ghraib, y ese era el hacer que la vida cotidiana de todos los reclusos se sintiera como un verdadero infierno. Hartman era conocida como la fotógrafa, ya que en varias fotos se la puede ver en el fondo sosteniendo una cámara para obtener ángulos distintos de las cosas que pasaban en Abu Ghraib. Hartman hacía posar a los reclusos con ropa interior en la cabeza, les escribía insultos con un marcador y, por decirlo de una forma, los agrupaba como Dios los trajo al mundo en lugares muy reducidos. La soldado hacía todo esto porque sabía que para los musulmanes estar involucrado en cualquier situación mínimamente homosexual era algo extremadamente humillante. Hartman disfrutaba tanto ablandando prisioneros que en varias fotos posaba sonriendo con el pulgar arriba. Un perro mordió a un recluso, foto con el pulgar arriba. Tocaba ingresar a alguien a la morgue, foto con el pulgar arriba. Aunque para muchos Sabrina Hartman fue vista como una auténtica psicópata, para otros era un personaje fascinantemente contradictorio. Sabrina era defensora acérrima de los animales, al punto de que evitaba que otros soldados pisaran hormigas en el piso y rescataba grillos que se metían a su cuarto a mitad de la noche. Sin embargo, al mismo tiempo, era la que conectaba los cables eléctricos en las manos de los reclusos y les advertía que no se movieran. A simple vista, Hartman parecía una chica que tenía secretos muy oscuros, pero su vida en Estados Unidos no distaba tanto del infierno de Abu Ghraib. Hartman trabajaba en una pizzería de la cadena Papa John's y sus vecinos la recuerdan como una chica amable que siempre contestaba con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, como ya se lo imaginarán, las apariencias pueden ser muy engañosas. Hartman creció en un entorno donde los crímenes eran parte de su vida cotidiana. Su padre era detective de homicidios y este solía llevar fotos de autopsias y escenas de crímenes para impresionar a sus hijos antes de la cena. Hartman estaba tan fascinada con la profesión de su padre que cuando se unió al ejército y fue destinada a la guerra en Irak, lo vio como una oportunidad muy retorcida para recrear todo lo que había aprendido con las fotos. Darby quedó atónito con las primeras imágenes que encontró en el CD y sobre todo quedó perturbado al ver a Hartman posando como si estuviera orgullosa de las cosas que sucedían en la cárcel. Pero cuando continuó mirando las fotos del disco, descubrió lo peor. Hartman no era la única. Otra soldado llamada Lindy England aparecía sosteniendo una correa que estaba conectada a un prisionero llorando en el piso. Lindy era una soldado de apenas 20 años que prácticamente recién había llegado al ejército. Cuando era niña, fue diagnosticada con una ligera discapacidad de aprendizaje y mutismo selectivo. Antes de entrar al ejército, solía trabajar en una planta de tratamiento de carne de pollo y en Abu Ghraib era la encargada de tomarle las huellas a los reclusos. Sin embargo, en su día a día, Lindy hacía tareas mucho más oscuras. Lindy fue apodada como la pistolera, ya que en varias fotos posaba sonriendo junto a los reclusos
como si su mano fuera un arma. El día de su cumpleaños número 21, uno de sus compañeros organizó una fiesta sorpresa con un grupo de prisioneros donde todos estaban como Dios los trajo al mundo. Lindy posó junto a ellos con un cigarrillo, apuntando con sus dedos a un lugar impronunciable. Cuando las fotos de los horrores se hicieron públicas, el mundo quedó sorprendido de que las participantes más sanguinarias fueran mujeres. Pero pocos saben que la mente detrás de todos estos actos oscuros fue la de un soldado llamado Charles Grainer, un hombre que para muchos se trataría de un auténtico psicópata. Grainer era un fotógrafo aficionado y fue el responsable de dirigir las poses más oscuras que hacían los prisioneros. Grainer solía posar haciendo puños y era conocido por someter a los interrogados a horas y horas de plancha militar, un ejercicio extremadamente incómodo y físicamente demandante. Prisionero que no aguantaba, perdía el derecho de usar ropa y otras cosas inimaginables. Grainer, de 35 años, tenía una relación sentimental con Lindy England en plena cárcel de Abu Ghraib. Lindy, de apenas 20 años, estaba profundamente enamorada de Grainer y hacía todo lo que éste le pedía. Para Lindy, Grainer era un hombre carismático y extrovertido, y todos los horrores que sucedían a diario los percibían como si fuesen una especie de bromas pesadas. Pero lo que Lindy no sabía era que Grainer ocultaba un pasado muy oscuro en Estados Unidos, y no fue hasta que se hicieron públicas las fotos de Abu Ghraib que salieron a la luz los horrores de su primer matrimonio. Charles Grainer poseía un historial muy violento antes de alistarse al ejército. Su primera esposa solicitó 3 órdenes de alejamiento luego de que una noche Grainer la jalara del cabello mientras dormía y la lanzara por los aires. Grainer era un hombre extremadamente celoso, al punto de que llegó a instalar una cámara secreta para vigilar a su esposa, y durante su primera misión en Arabia Saudita la llamaba a todas horas para ver si ella se encontraba en casa. Antes de su misión en Irak, Grainer trabajaba como guardia en una prisión de Pensilvania, y fue en este trabajo donde descubrió que lo que más disfrutaba era ver a otros sufrir de maneras elaboradamente retorcidas. En 1998, luego de tener una discusión por motivos raciales con un recluso llamado Horatio Nimley, Grainer escondió una hoja de afeitar en una porción de puré que luego fue servido en el almuerzo de Nimley. El incidente fue tan grave que Nimley terminó varios días hospitalizado. Todo este historial de violencia era algo desconocido por Lindy England. Para ella, Grainer era un tipo encantador que le había propuesto matrimonio en plena prisión de Abu Ghraib. Sin embargo, en privado, Grainer se comportaba como todo un monstruo. Durante el juicio por el caso de Abu Ghraib, se descubrió que Grainer solía enviarle fotos de sus encuentros privados con Lindy a sus propios hijos, como una forma de presumir su hombría frente a ellos. El soldado Joe Darby quedó impresionado con todo el contenido que había en el CD, pero fue una foto de Sabrina Hartman al lado de una bolsa negra lo que lo dejó completamente perturbado. La foto mostraba a Hartman y a Grainer con su típica sonrisa y su pulgar arriba al lado de lo que quedaba de un hombre llamado Manadel al-Yamadi. Yamadi era un ciudadano iraquí sospechoso de haber perpetrado un ataque terrorista que había matado a 34 personas. El 4 de noviembre de 2003, un grupo de agentes de la CIA irrumpió en su departamento a las 2 de la madrugada y se lo llevaron detenido. Está de más decir que los de la CIA no fueron nada gentiles con Yamadi. Los agentes lo ingresaron a escondidas a Abu Ghraib y aunque el interrogatorio fue
más que brutal, Yamadi no les dio ningún tipo de información valiosa, por lo que los de la CIA lo esposaron en una posición extremadamente incómoda durante horas y a la mañana siguiente se dieron cuenta de que Yamadi no había resistido a las técnicas de interrogación y había dejado de respirar. Esto era un grave problema para los de la CIA, ya que no tenían pruebas sólidas de que Yamadi haya sido realmente un terrorista y técnicamente la CIA podía ser acusada de asesinato. Fue por esto que los agentes conectaron un suero intravenoso en un brazo como si Yamadi todavía estuviera vivo y en su reporte dijeron que había enfermado súbitamente y fallecido por paro cardíaco. Hartman y Greiner sabían que esta versión no cuadraba con lo que realmente había sucedido, así que no se les ocurrió mejor idea que tomarse fotos al lado de un hombre que claramente no había muerto por causas naturales, exponiendo la mentira de la CIA. Fue en este momento cuando Joe Darby se dio cuenta de que todo el material que había visto en el disco era ilegal y tomó la decisión de denunciarlo. Pero como ya se lo imaginarán, las cosas no le salieron como las había planeado. Darby no quería que sus amigos se enteraran de que él había sido el soplón que los había vendido, así que lo que hizo fue meter el CD en un sobre con la etiqueta confidencial junto a una supuesta carta anónima. Darby entregó este sobre al Departamento de Investigación Criminal del Ejército, diciéndoles de que el sobre había aparecido de un día para otro en su escritorio y que no tenía idea de quién lo había dejado. Para Darby era el plan perfecto. Había denunciado los crímenes de guerra que sucedían en Abu Ghraib y al mismo tiempo quedaba libre de toda culpa ante sus compañeros. Todo parecía perfecto en su mente, pero los investigadores no eran unos tontos y le dijeron que no creían una sola palabra de su historia. Y fue en este punto cuando Joe Darby terminó confesando todo. Darby había obtenido el CD de fotos durante una noche en la que le escribía un correo electrónico a su esposa y le preguntó a Charles Greiner si tenía fotos turísticas de la vida cotidiana en Irak para adjuntarlas a su correo. Sin pensarlo demasiado, Greiner le alcanzó el CD que contenía todos los horrores que había documentado en la cárcel. Darby no estaba seguro si Greiner estaba al tanto del grave error que acababa de cometer, pero para asegurarse, seleccionó todas las fotos del disco y las guardó en un archivo zip en su computadora para no levantar sospechas. Irónicamente, fue el mismo Charles Greiner quien facilitó toda la evidencia que sellaría su condena. El 28 de abril de 2004, un reportaje del programa 60 Minutes de CBS hizo estallar la bomba. El episodio mostró fotos de prisioneros encapuchados, otros apilados en pirámides humanas y en situaciones tan oscuras jamás vistas en público. Pero los problemas para Estados Unidos apenas estaban comenzando. Tras el escándalo, un hombre llamado Ali Al-Qaisi afirmó ser el famoso hombre de la capucha y su testimonio dejó con los pelos de punta a la prensa. Ali dijo que en un punto de 2003 fue arrestado en la calle por militares estadounidenses sin ningún motivo aparente. Los soldados lo subieron a un camión lleno de otros hombres que eran acusados de tener nexos con la organización terrorista Al-Qaeda. Cuando Ali llegó a la prisión de Abu Ghraib, lo primero que hicieron fue colocar una bocina gigante a unos 10 centímetros de sus oídos y estallar a todo volumen una y otra vez la misma canción en inglés. En una entrevista, Ali dijo que no tenía idea de lo que decía la canción y solo distinguió la palabra Babylon, Babylon, Babylon. Con respecto a la foto del hombre encapuchado, Ali confirmó que esta era 100% real y que los cables estaban conectados. Tras varios meses de arresto, fue liberado en medio de una carretera desierta sin ser acusado de ningún delito.
pero el diario New York Times descubrió que Ali Al-Qaisi no era el verdadero hombre encapuchado de la foto, ya que este era un hombre llamado Abdul Hussain Saad, al cual los soldados habían apodado Gilligan. Sin embargo, se confirmó que Ali Al-Qaisi sí fue prisionero de Abu Ghraib, lo que sugiere que el método de los cables y la capucha fue algo que hicieron con más de una persona. El caso de Abu Ghraib se había vuelto un escándalo mundial y uno de los más ansiosos era Joe Darby, quien continuaba en Irak aterrado de que sus compañeros descubrieran que él los había denunciado, hasta que el 7 de mayo de 2004, mientras Darby estaba almorzando en su oficina de Irak, casi se atraganta cuando escuchó su nombre en televisión internacional. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, le agradeció con nombre y apellido por haber tenido la valentía de denunciar estos crímenes. There are many who did their duty professionally, and we should mention that as well. First Specialist Joseph Darby, who alerted the appropriate authorities that abuses were occurring. Esto era como una sentencia de muerte. Darby había quedado expuesto y durante 3 semanas vivió con una pistola cargada bajo su almohada porque temía que alguno de sus compañeros se vengara mientras dormía. Finalmente, tras 3 semanas de detención, el ejército lo llevó de vuelta a Estados Unidos por su propia seguridad. Pero lo que Darby no se imaginaba era que su regreso a casa sería un auténtico infierno. Al aterrizar en suelo estadounidense y reencontrarse con su esposa, uno de los oficiales le da una noticia que lo deja en shock. Darby tendrá que quedarse en un cuartel militar, ya que tiene estrictamente prohibido regresar a su domicilio de Maryland. Sus vecinos y amigos de toda la vida tenían mucha ira acumulada y veían a Darby como alguien que había traicionado a su país y a sus propios amigos. Su esposa, Bernadette Darby, recibió varias llamadas anónimas donde le decían que su esposo era hombre muerto. Durante 6 meses, Darby y su esposa tuvieron que ser escoltados por militares armados cada vez que salían al supermercado o iban a algún restaurante, hasta que finalmente la pareja decidió mudarse de Maryland y empezar una nueva vida en una locación desconocida. Durante el juicio de Abu Ghraib, se descubrió que Lynndie England había quedado embarazada como resultado de su relación con Grainer. Y cuando este se enteró de la noticia, hizo un escándalo y negó que el niño fuera suyo, argumentando que Lynndie probablemente lo había engañado con otro soldado. Semanas después, se descubrió que Grainer era quien realmente engañaba a Lynndie, ya que tenía una relación secreta con la especialista Megan Ambul, otra soldado que participó en las fotos de Abu Ghraib y que se terminó casando con Grainer. Sabrina Hartman trató de justificar sus fotos, diciendo que su verdadera intención era documentar todas las cosas que pasaban en la prisión para luego exponerlas al mundo. Y dijo que su expresión con el pulgar arriba era un gesto de nerviosismo que hacía cada vez que le tomaban una foto porque nunca sabía qué hacer con sus manos. Otro que dio argumentos absurdos durante su juicio fue Charles Grainer, diciendo que lo que había hecho en Abu Ghraib eran cosas totalmente inofensivas, ya que, según él, todo el tiempo las porristas estadounidenses hacían pirámides humanas en partidos de fútbol y millones de padres usaban correas para controlar a sus hijos y nadie consideraba que esto fuera una clase de tortura. Afortunadamente, el juez no quedó convencido con sus argumentos y sentenció a Grainer a 10 años, mientras que Hartman recibió solo 6 meses de prisión. Por otro lado, Lynndie England empezó a dar declaraciones muy polémicas. En una entrevista, dijo que no se arrepentía por lo que pasó en Abu Ghraib, porque las cosas que sucedieron eran prácticamente nada comparadas con las cosas que los iraquíes le harían a los prisioneros estadounidenses. Y terminó diciendo que jamás le pediría disculpas al enemigo.
Lindy England fue sentenciada a 3 años de prisión y su carrera en el ejército quedó terminada. Tras cumplir su condena en prisión, nadie quiso contratarla para ningún trabajo, por lo que tuvo que vivir con sus padres en una casa rodante, criando a su pequeño hijo Carter como madre soltera. El incidente de Abu Ghraib fue uno de los más oscuros en la historia del ejército de Estados Unidos. En el 2009, la administración de Barack Obama impidió que se publicaran las otras 2.000 fotos de Abu Ghraib, argumentando que su difusión no aportaría nada bueno y solo traería resentimiento hacia Estados Unidos. Ese mismo año, la cárcel de Abu Ghraib fue totalmente remodelada. La equiparon con laboratorios, consultorios dentales y hasta un jardín diseñado para niños. Pero a pesar de todas estas mejoras, la cárcel jamás pudo borrar su pasado oscuro. En total, fueron 7 soldados que recibieron una condena en la cárcel por el caso de Abu Ghraib. Pero como ya es costumbre decir en este canal, los verdaderos responsables nunca enfrentaron cargos. En una investigación del periódico The New Yorker del 2024, se descubrió que los guardias de Abu Ghraib eran solo peones que cumplían órdenes dictadas por el propio secretario de Defensa y la CIA, quienes autorizaron estas técnicas de ablandamiento en los interrogatorios. Pero obviamente esto jamás fue confirmado por el gobierno. Como siempre digo, si te gustó el video te agradecería infinitamente que le des al botón de like y suscribir, porque eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo videos como este. Desde aquí eso ha sido todo por hoy, mi nombre es Frankie y te deseo un excelente pero excelente día.